Parece que el Gran Premio de China fue otro golpe de realidad para los aloncistas. Lo de Honda en este arranque de temporada ya no parece ser solo un simple tropiezo, parece una pifia monumental. En Australia vimos el primer aviso con ese doloroso abandono que a todos nos dejó un sabor amargo. Pero lo que ha ocurrido en el asfalto de Shanghai ha cruzado una línea que roza lo grotesco. Tener a un piloto del calibre de Alonso retirando el monoplaza en boxes no por un error, no por un accidente en pista, sino porque el nivel de vibración del motor era tan salvaje que le provocó un adormecimiento total en las manos. Esto sí que es algo realmente inaceptable que no debería ser permitido ni siquiera por la FIA. Y si desciframos las filtraciones que llegan desde Japón, la realidad de Aston Martin se ha tornado muchísimo más oscura. Los datos hablan de un déficit de potencia de más de 50 caballos respecto al siguiente de los equipos. Parece que el Aston Martin es un tractor pintado de verde esmeralda. Y a todo esto, ¿dónde estaba Newey el domingo mientras el coche que él mismo diseñó se arrastraba penosamente por la inmensa recta de Shanghai? No estaba en el muro de boxes, no estaba en el garaje con los cascos puestos. De hecho, el team principal de Aston Martin ni siquiera viajó a Shanghai. La versión oficial dice que no se presentó pues estaba trabajando en la fábrica de Silverstone. Fuentes cercanas al núcleo del equipo han revelado que, al parecer, tanto Newey como Enrico Cardile ya le han dado la espalda a la configuración actual del monoplaza y estarían trabajando en uno nuevo. ¿Significa entonces que el coche que vimos en estas primeras carreras no ha sido más que un simple experimento de laboratorio? Y hay otro nombre clave en esta pifia técnica que hasta ahora se ha salvado de ser mencionado en los medios y la televisión. Y ese es nada menos que Andy Cowell. Aquel genio detrás del todopoderoso e invencible motor Mercedes de la era híbrida y ahora director general del grupo Aston Martin, se dice que lleva días encerrado literalmente en las instalaciones de Sakura en Japón con el personal de Honda. ¿Qué hace un ingeniero británico de su estatus metido en el corazón del departamento de desarrollo de Honda a miles de kilómetros de donde su equipo está sufriendo en la pista? Se dice que las excesivas vibraciones del motor Honda dejaron sin sensibilidad las manos de Fernando y por eso tuvo que retirar el coche. Y al mismo tiempo, se sabe que la unidad de potencia ha estado trabajando capada en estas dos primeras carreras a tan solo un 70% de su potencia, precisamente por esas vibraciones. Esto significa que el motor Honda aún tendría un 30% de capacidad real que ni siquiera se ha explotado. Hay algo muy raro en todo esto. Haciendo los números, si con un Aston Martin al 70%, este presenta un déficit de aproximadamente 50 caballos, significa que, si el motor Honda pudiera competir a su máxima capacidad, sería aproximadamente 140 caballos superior al resto. La información que emerge desde Japón sugiere que Honda, bajo la exigente supervisión de Cowell, ahora mismo está llevando a cabo pruebas termodinámicas para quemar el nuevo combustible sintético de Aramco a unas presiones de cámara de combustión altísimas que ningún otro motorista de la parrilla se ha atrevido siquiera a rozar en el simulador. Las explosiones son tan violentas y agresivas que generan esas ondas de choque masivas que atraviesan el chasis de fibra de carbono y llegan hasta el volante. Lo que estoy tratando de decir es que este déficit de 50 caballos de fuerza no existe porque el motor no dé más de sí. Existe porque actualmente lo llevan completamente asfixiado, limitado electrónicamente para que las piezas internas no se desintegren antes de tiempo. Y esto lo hacen a propósito, una, para no tener que gastar en piezas nuevas, y dos, para recoger los datos de estrés de los materiales. Probablemente Alonso no retiró el coche en China solo porque no sintiera los dedos. Lo retiró por órdenes desde Japón. Necesitaban ese bloque de motor intacto para analizar las microfisuras en el banco de pruebas. No querían que ese motor reventara en una nube de humo en plena recta y perdieran la valiosa telemetría que han recolectado hasta ahora. ¿Qué otra razón podría haber detrás? ¿Y dónde se metió Lawrence Stroll? Si las cosas están tan mal, ya sería hora de que se manifestara y rodaran cabezas importantes en las oficinas como ha ocurrido en el pasado. A menos que todos sean excelentes actores, actúan con una calma que asusta.
como si no hubiera pánico, apenas si hay comunicados oficiales. Quizá desde Silverstone están ya preparando un chasis de especificación B diseñado exclusivamente para soportar la brutalidad del impacto térmico para cuando Cowell y los japoneses finalmente encuentren cómo desatar toda la potencia. Aún después de sus abandonos en las 2 primeras carreras, Fernando Alonso ha declarado abiertamente su apoyo a este proyecto. ¿Qué es lo que no nos está diciendo? ¿Por qué exponerse, y más a su edad, a conducir un coche que te duerme en las extremidades yendo a más de 300 km por hora? Esto pareciera más un acto de fe ciega en el equipo técnico que trabaja en la sombra. Podría ser que, mientras el resto de los equipos se relajan viendo sufrir a Aston Martin en el fondo de la parrilla, en las instalaciones de Sakura y en las oficinas de Silverstone se está forjando un arma verdaderamente letal. Lo que es un hecho es que la temporada no se ha terminado en China para Fernando. La realidad es que ni siquiera ha comenzado porque es que no ha podido terminar siquiera las carreras. Y hasta que los japoneses no retiren las limitaciones electrónicas de esa unidad de potencia y Newey ponga en pista un chasis definitivo, no sabremos realmente cuál será el verdadero potencial de Aston Martin.